Aquí iniciamos también la transmisión virtual. A los que no pueden asistir, les cuento que ha estado muy bonita la alabanza, amén. La intercesión también. La presencia de Dios ha estado muy linda en este lugar. ¿Qué les puedo decir a los que están ahí conectados? Que bueno, hay circunstancias que no nos dejan asistir aquí a estar aquí en presencialidad, pero se puede sentir la bendición de Dios, amén. Les puedo pedir que estemos orando un minutico más. Ay, que no se vaya a caer. Los que están aquí les pido que estemos un minutico de pie y oremos para que Dios traiga su palabra, amén. Y que esta unción y esto que Dios está comenzando a hacer nuevo en nosotros perdure. Que no pase lo que ha pasado muchas veces, que Dios comienza a hacer algo y muchas veces no prospera porque no somos nosotros constantes, amén. Conecta la cámara ahí. Pero hay harta gente de pie. Bueno, déjenlas ahí al ladito antes en la cocina, por favor. Bueno, amado Señor, te damos gracias, Señor amado, por permitirnos venir esta mañana, Señor amado, delante de ti, Dios, a adorarte, Señor amado, a glorificar tu nombre, Señor amado, a tomar función, Señor amado, en lo que tú nos has, en los planes que tú tienes para nosotros y has creado, Señor amado. Que es que seamos hijos tuyos, Señor, que te conozcamos, Señor, y te alabemos, Padre. Que te glorifiquemos, Señor precioso. Que te reconozcamos como nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor amado. Y que, Señor amado, podamos verte como tú eres, Señor amado. Esto, Señor amado, es lo que más nos agrada, Señor. Ver que tú eres Salvador, sanador, Señor. Un Dios de gracia, Señor. Eres castillo fuerte. Tú eres nuestro médico, Señor amado. Y sabemos que tú usas, Señor amado, a los doctores y a los médicos para hacer su función. Tú usas a mucha gente, Señor amado, para hacer sus funciones, pero tú estás detrás de todo, Señor amado, moviendo, Señor amado, todo. Tú tienes todo bajo control, Señor amado. Hoy también te pido que tomes el control, Señor amado, de mis pensamientos, de mi cuerpo, Señor, de mi boca, y que lo dirijas, Espíritu Santo, a lo que tú quieres hacer, Señor amado, en esta mañana. A edificación de tu iglesia, Señor amado. A levantar la esperanza, Señor amado, y a traer tus verdades, Señor amado, para derribar toda mentira, Señor, y todo argumento que el mundo, Señor amado, y que el diablo ha levantado para engañar, Señor amado, para destruir a tu pueblo. Tú, Señor amado, has decidido, Señor amado, traer tu verdad por medio de Jesucristo, para salvar nuestras almas, Señor amado, para darte a conocer, Dios Santo. Muchas veces en debilidad, Señor amado, has mostrado tu salvación, Señor. Y hoy te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, trae la porción, Señor amado. Que todo espíritu de engaño, Señor amado, que todo espíritu de tropiezo, de sabotaje, Señor, sea echado fuera. Todo espíritu de temor sea echado fuera en el nombre de Jesús. Hablamos directamente a estos espíritus de muerte y espíritus de temor y espíritus de cobardía. Les hablamos directamente en el nombre de Jesús y los atamos y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. No tienen parte con nosotros porque la sangre de Jesús nos ha cubierto y ha pagado por nuestra salvación. Ha pagado por la enfermedad, ha pagado por el pecado. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay bendición y hay esperanza para los hijos de Dios. Para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Hay bendición. Hoy glorificamos tu nombre, papá. Y hablo, Señor amado, a las almas. Hablo a los espíritus, Señor amado, de mis hermanos. Que estén atentos a tus palabras, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Préstame esa agüita, Matías, por favor. Bueno, hermanos, los invito a que busquemos en las Biblias, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Amén. Los que, bueno, no sé, aquí dice, bueno, un saludo aquí de la hermana Eugenia y de mi hermanita Gina, que está en Neiva. Si alguna puede escribir la cita ahí. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Para que podamos entender un poco de lo que quiere hablar el Señor en este día. Les pido me disculpen y me tenga paciencia porque estoy como un poquito molesto de la garganta. Dice: el aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia.
y está tratando como de aclarar un conflicto que tienen ahí, porque mucha de la iglesia de Corinto hablaba que Pablo venía era solamente a coger las cosas materiales, y le estaban quitando como el crédito y la bendición que él tenía de ser un apóstol. Entonces él estaba resolviendo este conflicto, ¿no? Entonces él en este pasaje dice que él no se gloria ni en lo que ha hecho por los corintios, ni en las visiones que ha tenido, pero lo usa como una ejemplo, lo que él está hablando, para que la gente entienda que uno debe gloriarse en Dios. Entonces dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él está aquí hablando de que, como resumiéndolo un poco, de que en lo que debe gloriarse un hombre es en eso que Dios le da, en el conocimiento de Dios. Y tal conocimiento era como demasiado grande porque él no sabía si estaba en el cuerpo o estaba en el espíritu, lo que él estaba viendo, lo que él estaba en el estado en el que Dios lo llevó a esa visión. Entonces él dice que se va a gloriar en ese hombre, está hablando de él mismo, pero está hablando en el estado en el que el Señor lo tenía en ese momento. Dice la Biblia por allá en Jeremías, no recuerdo la cita exactamente ahorita, pero los lectores nos pueden ayudar, que el hombre no se debe gloriar en sus riquezas. Dice, el rico no se gloria en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, ni se gloria el fuerte en su fuerza, sino que si en algo ha de gloriarse el hombre, sea en conocer a Dios y en hacer su voluntad. Entonces es un sinónimo de lo que está hablando aquí Pablo. Si en algo se podía gloriar, darse gloria a él, era en el conocimiento que él tenía del Señor y en las experiencias que había tenido con el Señor. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. La gente de ese tiempo trataba de coger bueno, y en este tiempo también, ¿no? Coger a los personajes, digamos en este caso a Pablo, que era una bendición para ellos, de tomarlos como un objeto de adoración, ¿no? Y eso se ha visto a través de todo el tiempo. Como un ejemplo claro es cuando murió Moisés, y algunas veces teníamos esa discusión, ¿no? O discusión, no, esa conversación, de que si la gente hubiera encontrado el cuerpo de Moisés, seguramente lo habían momificado y lo habían cogido como un objeto de adoración. De hecho, los fariseos como que adoraban más la doctrina de Moisés, la tenían más como un objeto de representación de adoración, que más bien como un objeto de cumplimiento, como un objeto como una regla de enderezamiento para sus vidas, ¿no? Como algo, como el mandato de Dios llevándolo a cabalidad, a cumplimiento. Lo tenían más bien como un objeto de adoración, como una representación del pueblo judío. Cuando Moisés vendría siendo una representación del Señor Jesús, trayendo las leyes y trayendo la representación de un intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué querían ellos? Coger al hombre como un objeto de adoración. Entonces dice aquí Pablo, pues está bien gloriarme en Dios. Él da la autoridad de que un hombre se gloríe en conocer a Dios y en hacer su voluntad. Y si eso está en Dios, es correcto, ¿no? Porque si está en Dios, no lo vamos a tomar desmedidamente, como cosa de nosotros, sino más bien gloriarse uno y alegrarse en conocer a Dios y en hacer su voluntad. Y él dice que más bien no se gloria porque él no quiere ser tropezadero para que la gente lo tome como un objeto de idolatría. Eso pasó, y si no estoy mal, pasó también en la iglesia de Corinto, no estoy seguro, que Pablo llega y habla y comienza a decir, entre ustedes hay celos y pleitos y contiendas, ustedes son carnales. ¿Por qué son carnales? Porque dice,
Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Silas, otros yo soy de Pedro. Entonces él les aclara. ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? No, señores, el que fue crucificado fue Cristo y el evangelio fue presentado así. Entonces la gente tenía la tendencia de eso, ¿no? Naciones idólatras que adoraban dioses, que adoraban estatuas. Entonces querían adorar a aquellos hombres que venían a predicar el evangelio. Y él aclara ahí, no es en nosotros, es en Dios, es en Cristo, amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto yo supongo y creo que es un reto para cada persona, ¿no? Mantener la sencillez y la humildad con todo lo que Dios nos da. El rey David hacía una oración y le decía a Dios que lo cuidara de las soberbias, que no se enseñorearan de él las soberbias. Y ustedes pónganse a pensar en el rey David, que fue un hombre amado por Dios, que fue un hombre que recibió las promesas de que la descendencia de él en cuanto a la carne vendría en Cristo, de que fue un hombre que por donde que fuera que él caminara, Dios le daba las victorias, un hombre que tuvo cualquier cantidad de mujeres, las más bonitas, yo creo, las más hermosas del reino. Fue un hombre que todos venían y le presentaban ofrendas, que los pueblos se sometían a él, obviamente porque Dios estaba con él. Entonces, imagínese actualmente una persona que tenga todas estas cosas. Y imagínese las que las tenga en Dios. El peligro de caer en errores por el corazón. Esta semana hablaba yo con Yuri de estas cosas. O sea, sostenerse uno en la humildad cuando Dios lo pone a uno en la cima es un reto. Y es un reto, obviamente, que se cumple teniendo una comunión íntima con Dios. Hubo un pecado que el rey David cometió, por el cual vino una gran mortandad sobre el pueblo de Israel. Y fue que él quiso hacer un censo y contar cuánta gente tenía, cuánto ejército tenía. Y eso no estuvo bien delante de Dios. A Dios no le agradó, porque fue como un acto de orgullo personal ir a mandar a su capitán y a su gente a contar cuántos hombres de pelea habían, para decir lo que dice, por ejemplo, ahorita Rusia o lo que dice alguna de estas potencias que tienen bombas nucleares. Tengan cuidado y no se metan conmigo porque vea mi ejército o vea mis bombas. En cualquier momento las puedo estallar y aquí se acaba todo. Entonces yo tengo el dominio. Fue como algo de orgullo personal y a Dios no le agradó esas cosas. Y vino una gran mortandad por estas cosas. Pero también vino la humillación de este hombre hacia Dios. Él entendió que había pecado contra Dios y buscó cómo enmendar las cosas humillándose delante de Dios. Eso es algo muy especial de los hombres de Dios. Hay gente que no tiene esto, sino que a su soberbia le añaden más soberbia y quedan totalmente excluidos de la gracia de Dios. Entonces, Dios le puso un aguijón en la carne a Pablo. Algunos dicen que fue la vista, pero la Biblia no habla aquí concretamente de qué es. Dice que le puso un aguijón en la carne. Y le fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Imagínense lo que él pudo haber visto en el cielo, que dice que son cosas que no les daba al hombre mencionar, poderlas pronunciar. Nosotros estamos viendo algo en inglés con María Paula y hay cosas que son difíciles, pero obviamente con la práctica se pueden alcanzar. Pero aquí dice Pablo que hay cosas que son difíciles de hablar, que para el hombre no le es dado. Entonces me imagino la maravilla que se pegó Pablo al ver cosas en el cielo que no puede ni siquiera pronunciar. Y aquí trató de como emocionarse y tal vez el orgullo que él quería reducir lo sobrepasaba. Y si fue necesario que Dios pusiera un mensajero de parte de Satanás ahí para que le pusiera freno, era porque era algo que él no podía dominar, por decirlo así. La Biblia dice que Dios nos da dominio propio, que debemos pedir dominio propio. Pero si Dios puso un mensajero era porque el hombre tal vez se desbordaba y su dominio propio ese desbordamiento superaba su dominio propio. Entonces, ¿qué dice a él? Que Dios le puso un mensajero de parte de Satanás para que le pusiera ahí su freno. Entonces eran cosas superiores
Imaginen ustedes siendo un hombre que oraba, que predicaba, que resucitaba muertos, que hacía milagros de parte de Dios. Y haber tenido Dios que ponerle ese freno era porque era algo que sobrepasaba a este hombre de Dios, ¿no? Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitare de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es como el versículo central de que vamos a hablar hoy. Mirando todos estos conflictos que Pablo tenía en la iglesia, y aparte de eso, un conflicto en su carne, en su cuerpo. Dice que era un aguijón en la carne. Yo a veces trabajando, yo creo que don Ramirito y muchos pueden dar como razón de esto. Cuando uno está haciendo algunas cosas y se le mete una astilla en la carne, es algo bastante doloroso. A mí a veces suele pasarme que me chuzo las uñas por debajo y es bastante doloroso. Es un dolor bien molesto. Alguna vez escuché bueno, fue un tema feo, ¿no? Pero decían que algunas entidades gubernamentales, bueno, algunas entidades como el DAS y cosas así, cogían a personas y los torturaban. Y una de las torturas más duras que tenían era chuzar debajo de las uñas con agujas, para que la gente cantara, para que, como dicen los mexicanos, para que soltara la sopa. Le chuzaban las uñas con agujas, y era una de las torturas más fuertes. Entonces Pablo está hablando que tenía un aguijón en la carne, y eso llevándolo a nuestra vida cotidiana. A veces somos sometidos por dolores que superan nuestra fuerza. Hace poco yo estuve hospitalizado por un cálculo, lo cual todavía me está molestando. Pero el día que me dio ese ataque, la verdad que yo nunca había sentido un dolor así. Y fue un dolor que me sobrepasó, porque pues yo había sentido ese dolor leve, pero yo no lo vi como tan grave, ¿no? Además uno como hombre dice, no, pues que, ¿cómo va a mostrar uno debilidad? Y eso hace parte del orgullo de uno como persona. Entonces resulta que yo ese día me levanté y me puse a trabajar. Y pude trabajar como media hora. Ya me sobrepasó el dolor y me tocó irme. Entonces son cosas que lo doblegan a uno. Y resulta que yo fui al hospital y bueno, ya me atendieron y todo. Y yo le dije a una enfermera, pues la verdad, yo no creí que esto fuera para tanto. Yo no soy tan chillón como para estas cosas, pero esto sí me sobrepasó. Y ella me decía, es que no hay que ser, no es que uno no sea chillón. Lo que pasa es que es un dolor bastante fuerte. De hecho, los médicos lo llaman como si eso fuera el parto de los hombres. Entonces es fuerte y ya viene al corazón de uno como considerar a las mujeres de verdad. Y no es que uno sea un macho opresor como tienen los dichos ahora, hoy en día, ¿no? Sino que cuando uno experimenta una cosa de estas, ya puede comprender mejor a la gente. Y cuando uno experimenta una cosa de estas, comienza a escuchar a más gente que ha sufrido estas cosas. De hecho, comienzan a darle unos remedios caseros y todo esto, ¿no? Pero comienza uno a entender a la gente que ha pasado por esos dolores. Entonces, al ver esto, dice Pablo que él tenía un aguijón en la carne. Tenía un dolor. ¿Y cuál es la reacción inmediata de un hijo de Dios cuando estas cosas suceden? Pues pedirle a Dios. Cuando yo estaba allá en urgencias y sentía este dolor, yo me puse a orar delante de toda, o sea, no delante de toda la gente, no, el dolor me hacía orar a mí, pedirle a Dios que me ayudara, que me quitara este dolor. Hubo un momento donde yo quería desmayarme porque no soportaba el dolor, y comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar, y pedirle a Dios que me ayudara, y me ayudara, y se demoraron un poquito para atenderme, pero pues después me atendieron. Y a veces como en el pensamiento viene la carne a uno a decirle, bueno, pero si usted está buscando a Dios y si usted ora, ¿por qué no se quita ese dolor? Porque Dios no hace algo así. Resulta que todas las cosas que Dios hace tienen un propósito, ¿no? Y a veces uno no lo entiende y comienza a botar juicios y a hablar cosas que no entiende y no sabe. Aún las personas que buscan a Dios comienzan a botar juicios y a decir, bueno, pero Dios no está conmigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Pero todo eso tiene un propósito, ¿no? Dice, y me ha dicho, en el caso de Pablo el propósito era que él no se excediera, que él no se gloriara en las cosas que vio, porque eso lo podía llevar a destruir,
a destruir su camino. Él más adelante habla y dice que él sometía a su carne y la golpeaba para que estuviera en servidumbre. Y decía, no sea que yo siendo heraldo de muchos, venga yo mismo a ser destruido. O sea, lo que el hombre manejaba era algo muy grande. Y era necesario que Dios le pusiera como una retención ahí, para que lo que él vio no lo destruyera. Y algo así hablaba el pastor Antonio hace poco. Que muchas veces Dios no nos daba lo que nosotros pedíamos porque no estábamos preparados para eso. Decía él, Dios no le da la sanidad a usted porque usted no ha corregido sus hábitos alimenticios, por ejemplo. Entonces, si Dios lo sana, usted sigue con sus malos hábitos alimenticios y lo que va a hacer dañar su cuerpo, empeorar su cuerpo y dañar la bendición, derrochar la bendición que Dios le da. Y eso viene a la palabra a decirme a mí, cuando Dios dice que el odre nuevo se echa el vino nuevo se echa en odres nuevos. Porque si él toma el vino nuevo y lo echa en los odres viejos, el odre se rompe y el vino se derrama, se desperdicia. Entonces eso nos da a entender que nosotros a veces no estamos listos para las cosas de Dios. No estamos preparados. Y a veces nosotros tomamos esa preparación como, bueno, listo, mándelo que yo lo recibo, yo lo piloteo, decimos, yo lo manejo. No, el hecho de estar listos, como Dios lo dice en la parábola de las 10 vírgenes, es estar vigilante, es estar atento, es estar con la medida personal y con una reserva. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos la medida personal de estar esperando a Cristo, de estar enderezados y alineados con sus mandamientos. ¿Cuánto más si Dios nos diera una revelación de estas? Yo he orado y le he pedido a Dios que me muestre el cielo. Y que me muestre, como dice Él en su palabra, las calles de oro y el mar de cristal. Pero ¿qué tal si Dios le mostrara a uno esas cosas sublimes? Y uno comenzara ya después a ser creído con lo que Dios le mostró. A hablar cosas que no le tiene que hablar a todo el mundo. Hay una palabra que dice el Señor, donde dice el Señor que no le eche las perlas a los cerdos. Y a veces uno no es controlado por el Espíritu Santo y comienza a hablarle del Evangelio a personas que se burlan del Evangelio, a personas que no valoran estas cosas. Entonces, cuando uno no es dirigido por el Espíritu, termina haciendo las cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. El pastor Antonio decía la vez pasada, haga lo que Dios le mandó a hacer. No haga más, pero tampoco haga menos. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Y nuestra alma tiene que estar ahí, como decía el pastor Mauricio una vez, como en un corset, como sujetada, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. En nosotros hay demasiadas emociones que a veces uno no las controla. O nos airamos, o nos deprimimos, o hablamos más de lo que tenemos que hablar. Suele pasar que a veces cuando llegan a hablar de un tema, la persona que viene a exponer el tema termina callándose porque uno toma el tema y comienza y hable. Y la persona que Dios mandó a edificar, que Dios mandó a traer su mensaje, termina como censurada porque uno no sujeta su alma. Y eso se ve mucho en la oración, cuando uno comienza y háblele a Dios. ¿Y qué tal si Dios tiene algo para decirnos si uno no controla sus impulsos y hable? No hay una recepción, no hay una comunicación. Entonces dice aquí en el versículo 9, y Dios me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba en un momento de debilidad, y mirando estas cosas, como a nivel general en la iglesia, Dios nos llama a todos en momentos de debilidad, ya sea una situación de salud, ya sea una situación financiera, ya sea en una depresión, ya sea en destrucción, ya sea en un camino que uno no debe andar. Decía el pastor Antonio que día en una predicación del viernes, ¿quién ha llegado a Dios bueno? A decir, yo estoy aquí fortalecido, no tengo necesidad de nada, pero vengo a buscar a Dios. ¿Quién ha hecho estas cosas? Por lo general todos venimos a Dios con una vida arruinada, ¿no? Necesitados de Dios, que Dios ordene el caos que nosotros hemos permitido que pase en nuestras vidas. Y esto es totalmente bíblico, ¿no? Porque en Génesis la palabra habla
de que la creación estaba desordenada y vacía. ¿Y quién vino a ponerle orden a la creación? Dios, a través del Espíritu Santo, comenzó a decir, bueno, las aguas se van para allá, la tierra sale acá, se va a hacer la luz, se van a hacer los hombres, los animales van a salir de aquí. Dios vino a traerle orden a la creación. Y Dios quiere ponerle orden a nuestras vidas. Desde los malos hábitos hasta la salud, hasta la forma en que debemos hablar, la forma, las personas con las que nos debemos relacionar. Todo dice la Biblia que todo es hecho por Dios y para Dios. Pero cuando nosotros queremos ser de Dios, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma incorregible de vivir, malos hábitos, hay una cosa en la que Dios, digamos que me está formando a mí para un ministerio, para servirle a Él. Y lo primero que me dijeron a mí los pastores es que tome una disciplina. Y es totalmente de Dios, porque ¿qué hacía el Señor? Tenía su disciplina, ¿no? Él iba y oraba y después iba y predicaba. En su tiempo antes del ministerio, me imagino que él era un trabajador excelente. Porque no podemos pensar que Jesucristo es santo, pero antes del ministerio tuvo una vida de ser un carpintero chambón. Eso es totalmente inconectable, ¿no? El ejemplo a seguir de nuestra vida, el ejemplo de santidad y de perfección es Jesucristo. Y el Señor dice, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso nos llama Dios a nosotros. Pero yo les hago una pregunta, ¿será que la perfección la puede uno alcanzar por sí solo? ¿O por consejos de otras personas? A mí me sorprende a veces cuando uno va a un doctor o tiene problemas. En el caso mío, he estado teniendo como cuadros de estrés. Entonces eso se refleja en mi cuerpo. Creo que Angelita también tiene eso, ¿no? Tengo una tendinitis y eso se refleja cuando uno se estresa. Entonces yo fui al médico y los médicos dan pastillas y los médicos dan citas para los psicólogos. Entonces yo miro a los psicólogos y es gente que Dios la puede usar en su profesión, pero es gente que tiene una cantidad de problemas terribles. Entonces ellos les pueden decir a la gente cómo solucionar su vida, sus problemas, sus cosas. Y no podemos decir que son todos, pero la gran mayoría tiene conflictos que no son fáciles de solucionar. Entonces podemos ver que la perfección no la podemos alcanzar por métodos humanos, ni por métodos científicos. Ahorita la ciencia está confundida porque hay una cantidad de cosas por descubrir y por estudiar a nivel del universo que no han podido descubrir. A mí me gusta a veces mirar todo eso de los agujeros negros y todas estas cosas. Y ellos tienen muchas teorías, pero nada que sea concreto. Mientras que Dios sí nos ofrece a nosotros soluciones permanentes y soluciones eternas. Amén. Que día hablábamos con una persona que me está trabajando. Entonces resulta que tuvimos un inconveniente con el trabajo y ella no pudo, me armó problema y me tocó ir hasta allá y solucionarle. Cuestiones de mi trabajo, de confección y todas estas cosas. Y pues a través de la experiencia uno ya sabe cómo manejar la situación y la arregla uno y ya sabe uno cómo hablarle a la gente como para que le baje un poquito al furor. Se solucionó el problema y ya la persona quedó como tranquila, como contenta. Entonces le digo, así hubiera solución para otras cosas. Y me dijo una muchacha, si así hubiera solución para la muerte, el Señor también tiene solución para la muerte. ¿O no? Esa es nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice, si no hubiera resurrección de muertos, entonces vana es nuestra fe. Y estamos de balde acá, porque si nosotros no creemos que Jesucristo nos va a resucitar de los muertos, por demás murió Cristo, dice el apóstol Pablo. Y esa es la fe que nosotros tenemos que llevar. Y si hay algo en lo que no entendamos, el Señor está dispuesto a enseñarnos, si nosotros venimos con humildad a preguntarle. Y si en nosotros está la intención de que lo que le vamos a preguntar a Él es para edificación, está dentro de la voluntad de Él. Porque hay gente que viene con unas preguntas a nosotros, a los cristianos, con unas preguntas ofensivas, con unas preguntas que se siente que quieren es como contender y no más bien ser edificados. La misma Biblia habla de que a esas personas tenemos que evitarlas y no entrar en esas conversaciones que no traen edificación, sino destrucción y pleitos. Amén. Yo quería que analizáramos un poco aquí esta palabra
que dice, y me ha dicho, bástate. Yo estoy un poquito investigando los diccionarios y es una palabra que se desprende de basto, ¿no? Entonces dan varias definiciones ahí sobre basto. Hablan incluso de las cartas españolas, de la baraja española. Yo no sé si aquí alguno de los hombres jugó naipe en su vida de charro, en su vida... habla del basto de las cartas, ¿no? Habla de basto, también da una definición de basto, de algo áspero, de algo brusco. Se dice basto, se maneja como esa expresión, sobre todo con los hombres, cuando uno es brusco, cuando uno no sabe hablar bien, cuando uno es burdo, o de pronto hay un mueble que está sin terminar, que tiene sus defectos. Da esa definición de basto. Es una palabra, voy a hacer un quiz a mi hijo, ¿es una palabra qué? ¿Homófona? Uy, No, están desconectados. Es una palabra que suena igual, pero tiene diferentes significados, diferentes interpretaciones. Pero también viene la palabra vasto de grande, vasto de sublime, de algo. Dios le dijo a Moisés, bueno, usted no va a poder entrar a la tierra prometida, pero súbase a ese monte allá y la va a ver. Dice que era una cosa inmensa. Le dijo Dios a Moisés que mirara al norte, al sur, al oriente y al occidente. Imagínense, uno no alcanza a veces a ver Bogotá. ¿Cómo sería esa promesa, no? Algo igual le dijo Dios a Abraham. Salga de su tienda y mire hacia el cielo y cuente las estrellas si las puede contar. Así va a ser su descendencia. Eso me traía a memoria a veces una discusión la gente que es incrédula y contenciosa comienza a decir, es que la Biblia dice, y hablan de cosas que no saben porque son cosas incompletas. La Biblia dice que se van a ir almas al infierno como arenas al mar. Entonces le dan a la gente la impresión de que va a ser más la gente que se va a perder, que Dios tiene como la incapacidad de salvar a la gente. Pero cuando yo voy a la palabra y me dice que la descendencia de Abraham va a ser como las estrellas del cielo y va a ser como la arena de la tierra, ya cambia el panorama. Va a ser muchísima, no va a ser poder contada la descendencia de Abraham. Es algo vasto, es algo impresionante. Pero también dice el diccionario y da la definición y la da de basta, de que ya no quiero más, ya pare ahí porque ya es demasiado. Entonces, analizando estas definiciones, aquí el Señor le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Y eso va conectado a la gracia del Señor. Se ha hablado mucho de que la gracia del Señor es un regalo inmerecido. Pero yo, estudiando esto, yo veo que es algo como muy limitado. La definición que la gente le da a la gracia del Señor es algo muy limitado. Sí está la definición de que dice que es un regalo inmerecido. Pero cuando usted busca la gracia del Señor en la Biblia, es algo muy grande, es algo inmenso. En el Nuevo Testamento, estudiando yo hace poco, dice que está pronunciado 150 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento da muchísimas definiciones de la gracia. Cuando se habla de la gracia en el Antiguo Testamento, obviamente se ve manifestada a cada una de las personas que le sirve a Dios. De muchas maneras. En el caso de Moisés, hablándolo así rápido para mirar un poco esto, hubo un momento donde Moisés ya estaba cansado del pueblo. Que fue cuando comenzó a pedirle carne a Dios, que bueno, Moisés, pero va, dígale a Dios que nos dé carne. ¿Quién nos diera carne? Y lloraba todo el pueblo. Dice que todos se pusieron a llorar. Usted imagínese 600,000 personas llorando, pidiéndole carne. Yo ya me hubiera vuelto loco. Si a veces no me acuerdo a mis hijos cuando me piden algo, y todos quieren algo diferente. Imagine una nación que vio las cosas de Dios y se rebelaron contra Dios. No había casi nada, no había, mejor dicho, cero sensatez. Poniéndose a pelear con Dios después de que lo sacó de la esclavitud por pedirle carne. Y el intercesor ahí, ¿quién era? Moisés en el momento. Entonces Moisés fue adelante de Dios y le dijo, no, ya quíteme la vida porque yo estoy cansado de esta gente. Y Dios dice que la gracia de Dios trajo misericordia a Moisés.
Le dijo Dios a Moisés, vaya y llame 70 hombres de los ancianos de Israel y yo voy a poner de su espíritu en ellos para que usted no lleve esa carga solo. Entonces, en ese acto dice la Biblia que Dios tuvo gracia con Moisés y le alivió esa carga que tenía. Amén. Dice, es un regalo inmerecido, actitud bondadosa de Dios o de Dios a los seres humanos que se manifiesta en tiempos difíciles de necesidad. Entonces podemos decir, analizando en ese caso Moisés, ya se bastó en el poder de Dios. Y se bastó que su carga, su aflicción era demasiado grande y Dios le puso 70 personas para que le ayudaran a llevar esa carga. Entonces, mirando esto, hay muchos ejemplos en los que Dios manifiesta la gracia de Él a las personas. En este episodio Dios tuvo misericordia de Moisés y le dio, por su gracia, le dio alivio para cargar 600 personas. Y lo más impresionante es que de estas 600,000 personas que habían con él, fueron unos poquitos, 2 personas que entraron ahí, más las nuevas generaciones, porque los mayores quedaron postrados en el desierto. Dice también se decía, hallar gracia o favor. La persona de la que se procura tener gracia o favor se encuentra casi sin excepción en una posición de superioridad o autoridad de la persona que busca el favor. O sea, eso en palabras más resumidas nos da a entender que cuando uno necesita el favor de alguien, cuando usted necesita el favor de alguien, no va a ir a pedírselo a alguien que no tenga las capacidades, sino va a ir a alguien que es superior a usted en fuerza, en economía, en autoridad. Obviamente, si yo necesito plata, pues no le voy a decir a una persona que no tiene que me preste, ¿no? Y el mandato a nosotros, como hijos de Dios, es que cuando tengamos alguna necesidad, vayamos a Dios. Y Él tiene la gracia de escucharnos. La Biblia dice que si Jesús fue tentado en todo, y a diferencia de nosotros, Él no pecó, Él sabe tener misericordia de nosotros para socorrernos en todo momento difícil. Amén. Entonces se entiende que cuando uno necesita algo, cuando uno necesita un favor especial, no va a ir a pedírselo a alguien que no le pueda solucionar el problema. La costumbre de nosotros como seres humanos es ir a solucionar la solución económica, es ir a pedir al banco, los más sensatos, otros a un familiar, otros a los que prestan a intereses, al 3% o algo así. Y lo más vil es ir a pedirle al prestamista, el que cobra con la moto. Entonces uno analiza a veces, la confianza de nosotros realmente está quebrada, no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios, no hay fe para ir a pedirle al que puede suplirnos todas nuestras necesidades. La Biblia no dice, el Señor sabe qué necesidades tenemos nosotros antes de que abramos nuestra boca para pedirle. Pero hay muchas cosas que están mal, ¿no? Porque muchas veces nosotros pedimos para cosas que no necesitamos. Y es cuando nos desbordamos a que la solución y la provisión que Dios tiene no es suficiente para lo que nosotros queremos. Entonces comenzamos a buscar en otras partes. Y en eso podemos ver que la persona que hace eso no le es suficiente lo que Dios le da. Aplicando la palabra de hoy, esa persona no se basta en la gracia de Dios. Porque podemos ver, hermanos, no sé aquí cuántos han tenido dificultades económicas o dificultades de salud o muchas otras dificultades en el matrimonio, por ejemplo, que siempre se presentan. Y con esto no quiero asustar allá a los solteros de atrás. Dios tiene la solución. Si uno basta sus problemas en Dios, Dios tiene la solución. En los momentos más precarios, Dios tiene lo que es básico para sostenernos mientras nosotros comenzamos a confiar en Dios y ya Él nos trae lo que nos ha prometido. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. Pero cuando en lo poco nosotros somos infieles, no podemos confiar en que Dios nos va a dar lo grande. O sea, cuando en lo poco no nos bastamos en Dios, Dios nos va a poner lo grande. Y Israel es un ejemplo vivo de eso. O vivo o no, muerto, porque
Los que no se basaron en la gracia de Dios en el desierto no entraron a la tierra prometida. Los lectores del Antiguo Testamento pueden dar evidencia de eso. En el desierto, claro, fueron a enfrentar peligros, a enfrentar sed, a enfrentar hambre. Pero Dios no los abandonó. A su tiempo Dios llegó con todo. Imaginen en este capricho, esta escena de cuando ellos pedían carne, Dios les mandó codornices. Y habla la palabra de que eran 2 codos, creo que eran de altura, la cantidad de codornices, por una dimensión siempre grande. Dice, les dijo Dios que iban a durar como 2 meses, no me acuerdo ya lo que leí, que iban a durar como 2 meses comiendo carne. Dios les dijo por medio de Moisés que iban a durar harto tiempo comiendo carne. Entonces, a pesar de ese capricho, Dios dijo, tomen carne. Que se saliera por sus narices. Exactamente. Pero eso no le gustó a Dios, la codicia de ellos. Ellos dice que duraron un día y una noche, y como que el otro día también. Vamos a leerlo otra vez porque se me olvidó, pero ahí los invito para que lo lean. Entonces ellos se desbordaron a recoger codornices, y a Dios le irritó eso y mandó una peste sobre Israel. Ya porque primero lloraron porque no tenían, y cuando tenían muchos se olvidaron de Dios y se fueron y se entregaron a la codicia. Entonces son cosas que el ser humano no le halla satisfacción en lo que Dios le da, y busca otras alternativas, busca otras soluciones. A veces uno se frustra porque Dios no le da lo que uno quiere en el momento. Y hay insatisfacción en el alma. Eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Entonces, ¿qué hace una persona que se siente insatisfecha? Hablemosle en el matrimonio, una persona que se siente insatisfecha con su pareja, ¿qué hace? Va y se busca otro, o otros 2. Y comienza a buscar soluciones por fuera de su matrimonio. Y que dice, no, es que mi esposo o mi esposa no me da lo que yo quiero. Pero realmente esa persona se ha detenido a pensar que lo que Dios le ha dado es lo justo, es lo que, no digámoslo, es lo que se merece, sino es lo que usted necesita para ser feliz. Yo analizo mi matrimonio y Dios me ha dado lo que necesito para ser feliz. Una mujer juiciosa, inteligente, un poco de mal genio. Pero, ¿a qué lo llama uno a Dios? A ser con una mujer o con una persona así. Ser la parte que alivia esa, no podemos llamarlo deficiencia, esa característica. Dios no nos dice que somos un complemento, que la mujer es la idónea del hombre. En este caso no podemos decir todas las características difíciles a la mujer. Nosotros también tenemos cosas que son difíciles de manejar. Pero cuando somos satisfechos por Dios, cuando nos damos cuenta que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que demos fruto, comenzamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya podemos ver la vida como la veía Pablo. Obviamente es una carga que lleva en el cuerpo, pero Pablo veía el propósito que el Señor tenía en él. Y no solo el propósito, la compañía del Señor ahí. Entonces, ¿qué dice el resto del versículo? Lo invito a que lo leamos ahí. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál era la felicidad de Pablo en ese momento? Y yo en oración le he pedido eso al Señor. Señor, yo quiero tener la satisfacción en ti, en un momento de intimidad, de oración. Como cuando viene la presencia de Dios y quita todas esas cargas y le trae la paz a usted. Y le trae el amor, porque en esos momentos uno siente que Dios lo ama y viene a visitarlo a uno. En esos momentos de adoración, cuando usted se desconecta de todo y está ya como en los brazos del Señor. Esos momentos de satisfacción. ¿Qué necesita usted para eso? ¿Plata? ¿Ser bonito? ¿Se necesita hacer una cirugía estética? ¿Necesita estar en San Andrés, en Miami, en Long Beach? El Señor dice que es en cualquier lugar donde el nombre de Él sea invocado que Él va a estar ahí, ¿no? Y es en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué necesita usted
hablemoslo materialmente o terrenalmente, para tener un momento con Dios, un momento sublime con Dios. Es estar enlazado a la voluntad de Él. Es estar satisfecho y alegre con lo que Dios le ha dado. No mire alrededor, con lo que Dios ha puesto en su corazón. Eso es lo que Dios da. Y en eso nos tenemos que gozar nosotros. Hay una característica en el actuar de Dios y es las promesas. Dios le dijo a Abraham, bueno, vaya y recorra toda la tierra, camine por ella, porque yo se la voy a dar a usted y la va a tener en posesión, pero va a habitar como extranjero en su propia tierra. Eso es suyo, pero usted va a ser un extranjero. ¿Y qué hizo Abraham? Él fue y caminó la tierra. Y en la Biblia no está escrito que él se agarrara con la gente por, usted me invadió ese lote, ese lo tenía cercado y usted se me metió. La tierra era de él, era la promesa. Pero ¿qué disfrutaba Abraham? ¿Cuál era la delicia de Abraham? Que el Señor viniera y hablara con él. Hay un pasaje muy lindo en la historia de Abraham, me parece muy hermoso. Cuando vienen los ángeles, que viene el Señor, dice que Jehová pasaba por ahí, y Abraham lo vio y le dijo que se sentara debajo de un árbol, y él le iba a traer comida. Y eso muestra como lo que es Cristo también. Abraham era el Señor de su casa, yo me imagino que a Abraham le servían. No me puedo imaginar a Abraham acostado ahí mirando televisión rascando de la barriga. Yo me imagino que fue un hombre muy diligente y dirigía su casa y sus negocios y a su esposa. Y tuvo que haber sido un hombre, una cosa muy hermosa, porque dice la Biblia que Sara le decía Señor. Ya Sara lo respetaba y lo honraba. Entonces el hombre, como un hombre de Dios, tuvo que haber sido un hombre supremamente ejemplar. Un hombre que lo servían, que lo atendían. Es muy lindo cuando uno se gana el cariño de la gente y la gente lo atiende. La gente lo llama, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿En qué le puedo ayudar? Pero ver que ese hombre que es atendido y es querido por las personas, se da prisa de atender al Señor, se interesa por, bueno, prepárenme al Señor, el mejor cabrito. Es muy lindo ver eso y se ve Dios reflejado en una persona. Entonces podemos ver ahí que Abraham, a pesar de que habitaba en tiendas teniendo mucha riqueza, dice la Biblia que él ya era muy rico en oro y en ganado y en todo. Él no se ponía a pelear con la gente, él no se ponía a pelear por la tierra, porque la satisfacción de él era la comunión, las promesas de Dios. Promesas que Dios le daba y tuvo que esperar una cantidad de tiempo. No estaban cumplidas, pero él las esperaba. Y esa era su felicidad, un hijo. Dice Dios que, bueno, a usted le va a dar toda esta tierra y su descendencia va a ser grande y no va a ser por contada. Y le dice a Abraham a Dios, pero ¿cómo me dice eso si ni siquiera tengo un hijo? Entonces dice Dios que le iba a dar un hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham le creía a Dios y fue contado por justicia. Abraham le creía, todas las cosas que Dios le decía fueron contadas por justicia. Lo justificaron a él porque él las creía. Incluso en el momento que Dios le pidió que sacrificara a Isaac, dice en Hebreos que él creía que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Entonces, terrenalmente no tenía todo lo que Dios le había prometido, pero Abraham se bastaba en tener una relación con Dios. La felicidad de Abraham, me imagino que era que Dios se apareciera y le hablara, pasar tiempo con él. La Biblia dice, y descendía Jehová a hablar con Abraham, y terminaba de hablar con Abraham y subía. Y esos son los momentos que nosotros tenemos que disfrutar, los momentos sublimes aquí en la presencia de Dios, en nuestras casas. A veces, hermano, para vergüenza propia lo digo, la oración dura 2, 3 minutos, 5 minutos. Cuando hay hombres y mujeres en la Biblia que pasaban horas con el Señor. El Señor se retiraba, dice la Biblia que Él se retiraba todas las noches a orar. Y ustedes pueden imaginarse cómo sería la oración de Jesús. Si Daniel se metía allá y a pesar de que estaba amenazado, se metía a orar, a pesar de que hubiera amenazas, se metía a orar, su vida corría peligro y corrió peligro. Y en cierta manera también como Abraham sacrificó a Isaac, en cierta manera
Daniel también entregó su vida porque fue echado al foso de los leones. La sentencia estaba ahí, pero él no dejó de hacer las cosas de Dios. Él no dejó de orar. Entonces a veces uno limita eso. Limita las cosas de Dios. No se satisface en Dios, sino que tiene que estar pensando en el trabajo. Es algo que tenemos que hacer, obviamente. Pero no podemos quitarle a Dios lo que es de Dios. Y la Biblia dice que debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mundo pues toca darle lo que es del mundo, los compromisos que tenemos. A veces compromisos que hemos adquirido fuera de la voluntad de Dios. Por lo mismo, porque no somos satisfechos con lo que Dios nos da. Y en este tiempo se ha visto una insatisfacción en la sociedad, se ve una insatisfacción. Uno puede ver gente que tiene plata, tiene cosas, tiene propiedades y no son satisfechos con eso. Uno puede ver hijos de gente rica que tienen los últimos celulares, la última moda y no son satisfechos. En nosotros mismos a veces vemos que queremos vivir como otras personas viven y no somos satisfechos con lo que Dios nos da. Entonces, como la palabra clave es eso, bástate en mi gracia, bástese en mí, sea feliz en mí, está diciendo Dios aquí a este hombre. Sabemos que hay dificultades, hay complejos, hay heridas pasadas, pero Dios es suficiente para todas estas cosas. Entonces, ya buscando en la Biblia, mirando todos los versículos relacionados con la gracia de Dios, podemos ver que Dios es suficiente para suplir todas las necesidades del hombre. Todas las necesidades del hombre son suplidas por Dios. Yo tomé algunos versículos de los tantos que hay de la gracia de Dios sobre las personas. Los invito a que busquemos aquí en el libro de Ruth. Ruth capítulo 2 versículo 10. Voy a leerlo mientras ustedes lo buscan, ¿vale? Yo creo que todos conocen la historia de Ruth, ¿no? La moabita que renunció a su nación por seguir a su suegra. Ella renunció a sus dioses por ir a adorar al Dios de Israel. Y estaban en un momento de necesidad cuando llegaron allá a la tierra de Israel nuevamente. Venían de Moab, de perderlo todo, y regresaron a Israel. Dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella le está diciendo eso a Booz, ¿no? Booz la vio y para ellos era una mujer extranjera. Los extranjeros son abominables para el pueblo de Israel. Pero él tuvo gracia con la moabita, con la extranjera. Y la dejó trabajar en su campo y la sentó a la mesa y la dejó que comiera de su comida. Y le dijo, no se vaya, quédese trabajando aquí en este sitio. Y se ve la aceptación espiritualmente. Este hombre Booz representa al Señor Jesucristo. Y aquí Ruth nos representa a nosotros como extranjeros. Y el Señor tiene aceptación. En medio de su inmensa gracia, Él no nos ve como extranjeros y como amenaza, sino nos ve como a hijos. En este caso, ¿verdad? Nos ve como a una esposa, que es la iglesia. Y ya saben toda la historia. Él terminó casándose con ella y de ahí continuó la descendencia hasta llegar al rey David. Pero como Dios, a pesar de que no éramos pueblo, dice la Biblia, nos hizo pueblo suyo. Entonces, en su inmensa gracia, Él tiene aceptación para todo aquel que se quiera acercar a Él. El mismo Señor Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces pónganse a pensar ustedes, como colombianos, a cuántos extranjeros nosotros rechazamos y repelemos. No me refiero solamente a los ciudadanos de nacionalidad venezolana. A veces cuando hay un equipo de fútbol entre Colombia y Argentina, nos volvemos demasiado nacionalistas. Contra Brasil. Ahorita, ¿qué pensamos de los rusos? Que son terribles, pero Dios tiene gracia sobre toda su creación. Póngase usted a pensar cuántas personas quiere salvar a Dios de los que están en Rusia. ¿A cuántos soldados bajo órdenes de hombres perversos Dios quiere salvar?
Esa es la gracia de Dios. Él no mira distinción. Dice la palabra que Él no hace distinción de personas. Él nos quiere salvar a todos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Y esto es una prueba clara. El pueblo judío era un pueblo, o es todavía un pueblo demasiado xenofóbico, demasiado racista. La Biblia, ¿qué dice? Que para los israelitas, todo el que es extranjero es un perro, es un perrillo. Pero el Señor Jesucristo vino y demostró que Él tiene aceptación para todos nosotros, para todos, para la gordita, el flaquito, para todos nosotros. No hay discriminación, no hay color, no hay nada de esas cosas en Dios. Él nos acepta a todos, amén. Entonces, ¿qué dijo ella que había hallado en vos? Gracia. Y la definición de gracia muchas veces la gente la da como un atributo físico, como belleza física. O gracia como una persona que sea chistosa, que sea dicharachera, que venga y eche cuentos. O que tenga talento para algo, tiene gracia para algo. O también se define como acción de gracias por un regalo recibido o por un favor recibido. Pero la palabra gracia es una cantidad de atributos que tiene Dios que son muy grandes. Y alguna vez el pastor Mauricio había predicado que también es un estado en que debemos estar nosotros, el estado de gracia. El apóstol Pablo le hablaba creo que era la iglesia de Corinto también, o de Galacia, y decía que no cayeran de la gracia en la cual Dios los había puesto. Es un estado también, el estado de gracia, de salvación. Pero mirando la Biblia hay muchas formas de definir la gracia de Dios. De hecho, yo creo que el hombre no tendría como la capacidad de darle una definición a la gracia de Dios. Aquí es la inclusión que Dios hace. Y hablando de inclusión no estamos hablando de géneros que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, de filosofías ni de nada de estas cosas. Dios es Dios y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. El que sigue a Dios y hace la voluntad de Dios, ese es partícipe de la gracia de Dios. Pero ya el que viene con otras filosofías y con otras cosas que no se alinean a la palabra de Dios, obviamente va a estar excluido de la gracia de Dios. Dice aquí como otra definición, la gracia de Dios, la gracia que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio a Moisés un conocimiento personal de Dios y sus propósitos. Busquemos Éxodo 33:12. Voy a leerlo, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mirad aquí este gesto de la gracia que Dios tiene con Moisés. Como Dios permitió muchas cosas que Moisés le pidió. Y eso me parece algo muy hermoso. Ya Dios le dijo, bueno, ya usted halló gracia en mis ojos.
Y Moisés se agarró de esa gracia y comenzó a pedirle cosas a Dios. Bueno, ¿qué de conocer? Que nos apartes y seamos un pueblo único para ti. Y que me muestres tu gloria. Y Dios le permitió una gran parte, como una gran porción de la gracia que Dios había tenido sobre Moisés, fue como reflejada en ese momento. Dice la Biblia que ninguno puede soportar la presencia de Dios porque no puede vivir. Pero Dios hizo con Moisés lo que hizo Cristo con nosotros. ¿Qué hizo? Lo escondió en la hendidura de la peña. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. ¿No dice la Biblia que cuando el romano le abrió el costado al Señor, de su costado salió agua y sangre? Dice la Biblia que de ahí salió la iglesia. De ahí salimos nosotros, del costado de Jesús. Es algo muy, muy, muy profundo de estudiar y muy profundo de comprender. Pero la gracia de Dios hace que nosotros lo podamos conocer a Él por medio de Jesucristo. Y con esto viene un versículo que dice que Dios nos ha concedido a nosotros tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros, mostrándonos todos los secretos del Padre. La Biblia dice que el que escudriña todas las cosas es el Espíritu, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué le concedió Dios ahí por gracia a Moisés? Que lo conociera, que viera una faceta que Dios no le había mostrado a ningún otro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mostrarnos quién es Él por medio de Jesucristo. Eso hace la gracia de Dios, amén. Dice aquí en Zacarías 12:10 que la gracia es un espíritu. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. La Biblia nos está diciendo aquí que la gracia es un espíritu que Dios da. Y esto me hace acordar lo que decía el pastor Mauricio, que es como si el espíritu fuera algo muy grande, y cuando uno anda en el espíritu es como si se metiera en él y andara con él. Entonces no es solamente hablar de la gracia como un favor que Dios nos hace, sino es estar en Dios, es conocer a Dios. La Biblia dice que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, no prevalamos para los deseos de la carne. Y también enlaza con el versículo que dice que no caigamos de la gracia que Dios nos ha llamado. Entonces, cuando pecamos y desobedecemos a Dios y tomamos alternativas en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto a nuestro deseo, tomamos alternativas separadas de Dios, salimos de la gracia de Dios. Es como si saliéramos del espíritu y comenzáramos a andar en la carne, a satisfacer los deseos de la carne. Entonces podemos entender que la gracia es un espíritu también en el que debemos andar, en la gracia de Dios. Yo creo que debe estar muy vinculado al Espíritu Santo, pero es algo por estudiarlo, amén. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Dice aquí, la gracia trae consigo misericordia y buena voluntad. Isaías 60:10. Isaías 60:10. Dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. La gracia de Dios hace que seamos edificados, que Dios tenga misericordia después, seguramente después del castigo que nos buscamos, que merecemos. Romanos dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, cuando el Señor daba una advertencia y cuando el Señor profetizaba el castigo que vendría sobre Israel, también mandaba una palabra de aliento. El Señor le decía a Moisés, bueno, esta gente va a pecar y yo los voy a dispersar por toda la tierra, pero también los voy a llamar y los voy a juntar nuevamente.
Imaginen la misericordia de Dios como es. Yo no sé cuántos que tienen hijos acá han tenido que aplicarle el correctivo persuasivo a sus hijos con su correíta, porque eso es de Dios también. Obviamente no estoy diciendo que Dios nos da para destruirnos, pero dice la Biblia que la vara es medicina para nuestra alma. Y también dice, dice Pablo, hablándolo como una pregunta, ¿será malo Dios que da castigo? De ninguna manera, porque entonces Dios ¿cómo va a tratar a la gente que no es obediente? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero lo que Dios da es vida eterna. Y también habla de que no se fatiguen con el castigo de Dios, porque a su tiempo va a dar fruto, la disciplina de Dios trae fruto. Entonces, sí, obviamente hay que castigar, pero Dios trae el consuelo, Dios trae la restauración. Amén. Eso lo hace la gracia de Dios. Dice la salvación a los judíos, a gentiles por medio de la gracia de Jesús. Hechos 15:11. Aquí había una discusión entre los judíos y los gentiles, ¿no? Bueno, más bien que entre los fariseos que habían creído en Jesús y estaban ahí con los apóstoles. Ellos querían seguir judaizando, querían seguir circuncidando a la gente y todo esto. Y hubo una discusión ahí entre ellos, y dice que los apóstoles que tenían como más revelación de la palabra, decía que tanto judíos como gentiles eran salvos por la gracia de Dios, y esto era por medio de la fe en Jesucristo. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está hablando los judíos. Bueno, están hablando los apóstoles, uno de los apóstoles, pero está hablando del conflicto entre judíos y gentiles. Y él está diciendo, tanto nosotros como judíos y ellos como gentiles somos salvos por la gracia de Dios. La gracia trae salvación. De hecho, la gracia es el estado de salvación. Dice, la gracia es un sinónimo del evangelio y apartarse de ella significa volverse a un evangelio falso. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La gracia de Dios manifestada a nosotros es por medio de Cristo, ¿no? Es como el boleto de salvación, el evangelio. Mirando todas estas cosas y la definición tan precaria que a veces se le da a la gracia de Dios, nos damos cuenta que la gracia de Dios, en la gracia de Dios se manifiesta como todas las aptitudes que Dios tiene hacia su pueblo, ¿no? Como todas las facetas, en todas las cosas, en el corregir el camino, en la fe que es por la gracia de Dios, en la salvación que es por la gracia de Dios, y todo se condensa en esa palabra, que a veces la tomamos como tan a la ligera. Yo analizaba las cartas del apóstol Pablo y el saludo del apóstol Pablo era ese. Pero al leer el saludo uno lo ve como algo muy rutinario, como algo sin profundidad. Pero el apóstol Pablo en todas las cartas que él escribió comenzaba a decir, gracias sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y saludaba a otra iglesia y decía, gracias sea a ustedes del Señor, gracia y gracia y gracia. Y sonaba como solamente parte del saludo, pero mirando la profundidad de la palabra gracia, es el poder que Dios tiene para sostenernos a nosotros. Es como el amor que Dios tiene hacia todos nosotros. Y el saludo era, que la gracia de Dios sea sobre ustedes, y la despedida también era esa, ¿no? Que la gracia de Cristo sea sobre ustedes. Y es algo profundísimo. La palabra de Dios a veces la lee uno y la toma como parte de una palabra para cumplir una oración. Pero cuando uno investiga y sumerge, y cuando Dios le da revelación sobre esas pequeñas palabras, hay una profundidad muy grande. Podemos ver el amor de Dios en esa pequeña palabra, en la gracia de Dios, en el estado del corazón de Dios hacia nosotros. La intención que Dios tiene para que nosotros podamos vivir una vida satisfecha.
Ahora, el que no acepta la gracia de Dios, el que no se basa en lo que Dios tiene, muy seguramente podemos verlo nosotros, está lejos de Dios. Yo he visto en mi caminar con Dios gente que le ha querido servir a Dios y Dios le dice, bueno, hay que tener esta formación. No, la gente quiere las cosas ya. Entonces podemos entender que no es de parte de Dios, es un capricho de la persona. Que yo quiero servir, que yo quiero hacer, que yo quiero... Si Dios no lo tiene para eso, entonces no se sintió bien y se fue para otra iglesia. En estos días hablé con una persona que dice ser cristiana, pero no se congrega, no diezma, no ofrenda. Dice, no, es que yo el diezmo, yo prefiero darle a los pobres. Digo, pues es lo que Dios estableció. Entonces, si no está satisfecho con lo que Dios estableció, obviamente no va a tener lo que Dios le prometió. Volvemos al pueblo de Israel. Si usted no está satisfecho con lo que Dios tiene en este momento en el desierto, va a ser difícil que usted entre a la tierra prometida. Y fue un pueblo quejón, fue un pueblo que Dios le suplió sus necesidades suplidas. Y fue un pueblo que Dios estaba preparando para entrar a la guerra. Entonces, imagínese que Dios nos llame a nosotros a guerra como está pasando en Ucrania. Si a veces no es uno satisfecho yéndose a comer un salmón o lo mejor o vistiendo lo mejor, no es uno satisfecho. ¿Cómo será estar en una guerra aguantando hambre, viendo morir a las personas? Cualquier persona deserta de las promesas que Dios le ha hecho. Y el Señor dice en su palabra que en los postreros tiempos se aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Entonces, si uno no es satisfecho como estamos viviendo en este momento en Colombia, podamos decirlo, que tenemos casa, que tenemos carro, que podemos ir a cualquier parte, que podemos predicar el evangelio a cualquier persona. Corremos el riesgo de que nos rechacen, de que nos peguen, sí, pero se puede hacer. Ahora miremos otras naciones donde el evangelio es censurado, donde matan a los cristianos. Entonces, si nosotros somos insatisfechos y no nos bastamos, no nos satisfacemos en la gracia que Dios ha tenido con nosotros en los tiempos difíciles, ahora en estos tiempos que son más cómodos, hablamos de los tiempos difíciles de esta época que ha sido como la cuarentena y el encierro. Muchos no quieren ser satisfechos viniendo a congregarse. Ya eso demanda un esfuerzo mayor para la gente. Y si uno no está dispuesto a esos esfuerzos mayores, que son pequeños realmente, ¿cómo será ir a dar la vida por Cristo? ¿Qué había en los hombres de Dios? Satisfacción. Esto lo he hablado varias veces y a veces suena como cliché, pero así es. Cuando los apóstoles eran azotados por causa de Cristo, ellos estaban felices. Ser tenidos por dignos del evangelio, de representar el nombre de Cristo. Y eso hacía que muchas personas dijeran, no, esto es de verdad. ¿Quién se va a hacer azotar por una filosofía, por una idea? No, esto es de verdad. Yo quiero conocer a Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos de mantener, dice el apóstol Pablo, mantengámonos firmes en la profesión en la que Dios nos ha llamado? Amén. La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios por todo. Y hay momentos difíciles. Hay momentos que son difíciles y son momentos de espera, son momentos de angustia. Pero Dios ha prometido que Él está con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Para nosotros son momentos difíciles. Y son momentos en los que Dios nos llama a que nos bastemos en su gracia. A que estemos conformes y satisfechos con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios ha prometido. En eso se prueba la fe, ¿no? Busquemos Romanos 3:24. Ya vamos a terminar. Yo creo que ya está como el tiempo, ¿no? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por la gracia de Dios, ¿no? Todo esto sujetado a Cristo. Toda doctrina que diga que lo salva San Pedro, San Judas, María, está fuera de la voluntad de Dios. Está fuera de la gracia de Dios. Amén. Quiero que busquemos un último versículo para terminar. Y veamos este versículo que trae promesas. Está en Juan 1, versículo 14.
dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahí podemos ver. Yo pienso que en el alma de cada ser humano hay muchos vacíos, ¿no? Esa es una palabra que una persona, una amiga, usa mucho para cualquier cosa que diga, eso es un vacío, eso es un vacío, eso es un vacío. Pero realmente sí hay vacíos. Y la palabra de Dios dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, dicen los salmos. En nosotros hay abismos que tienen que ser llenos por las cascadas de Dios, por la abundancia de Dios. Entonces dice aquí, porque de su plenitud tomamos todos. O sea, Dios tiene una plenitud para brindárnosla a nosotros en todos los aspectos de la vida, en todas las situaciones que nos pasen. El Señor ha prometido que Él está ahí para consolar, para llenar toda esa necesidad que tenemos nosotros. Que no hubo un papá, que hubo un papá que se portó mal, que no hubo mamá. Todas esas cosas las tiene Dios ahí dispuestas. Que hay enfermedad, que dice el Señor, oren, vayan a los ancianos. La oración eficaz del justo puede mucho. Que los ancianos unjan al que está enfermo y Dios lo sanará. Para todas las cosas Dios tiene respuesta, ¿no? Cuando no nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios, nos frustramos y ya no estamos en esa gracia. Y el Señor habla aquí que Él tiene una plenitud dispuesta a darnos. Y hay un salmo del que habla que hay delicias a tu diestra, hay plenitud. En eso se saciaba el rey David. El rey David es una persona muy importante y declara cosas importantes. Dice que él se sentía pleno en la presencia de Dios, que él fluía en la presencia de Dios. Nosotros como seres humanos a veces buscamos esa plenitud en cosas nuevas, ¿no? Y eso es algo muy del espíritu de Grecia. Buscaban cosas nuevas, filosofías nuevas, todo el tiempo. Escuchaban al que venía con un cuento nuevo, dice la Biblia, ¿no? Y escucharon a Pablo porque decía él que él traía historias nuevas, de dioses nuevos. Entonces lo escucharon. Pero siempre se ha querido cosas nuevas. ¿Qué pasa? Bueno, un celular, este celular ya hace 2 años. No, necesito uno nuevo con mejor tecnología. La moda, esa moda salió hace 40 años, pero está volviendo y es algo que están poniendo como tendencia, es algo nuevo, entonces se la pone uno otra vez. Están volviendo las mujeres a los pantalones botacampana, a los pantalones anchos. Eso se vio bueno, cuando yo comencé a trabajar en confección, eso fue hace como 20 años o algo más. Los pantalones así parecen una sombrilla, ¿no? Y otra vez están de moda. ¿Por qué? Porque una persona dice que eso es tendencia y somos dados a cosas nuevas. Y vamos detrás de cada cosa nueva que la gente va imponiendo. Y en medio de todas esas carreras hay insatisfacción en el alma, porque nunca van a llegar uno a la plenitud de decir, me quedo con esto me hace feliz. Vea las cirugías, los labios grandes, no, ya no quiero labios grandes, los quiero pequeños. Los pómulos. Y uno termina viendo a todos esos famosos desfigurados totalmente. Totalmente, personas de 60, 70, 80 años, con esa cara así toda estirada y horrible, se ve algo muy feo. Y son personas insatisfechas. Se casan 1, 2, 3, 4 veces. Y son almas que son inconstantes. Dice la Biblia que un alma inconstante es como la ola del mar, que es echada de aquí para allá por cualquier viento. Pero Dios nos ofrece a nosotros felicidad, estabilidad. Dice Él que vamos a tener paz en medio de la tormenta. Pero tenemos que ceñirnos a lo que Él estableció, a bastarnos en lo que Él tiene. Y no es que uno diga que Dios tiene recursos ilimitados. No dice Dios que de Él es toda la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan son de Él. Pero el corazón de nosotros tiene que ser conforme al de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? No, Padre, no, esos manes me van a pegar allá. Me van a humillar, me van a escupir. No, yo no quiero eso. No, el Señor lo hizo. Y la voluntad de Cristo era hacer la voluntad del Padre todo el tiempo. En comparación a nosotros, hay mucho que arreglar, hay mucho que someter.
A veces uno dice, mirando a la gente aquí que va a estudiar medicina, 2 meses, 3 meses, 3 semestres, 4 semestres, ay no, ya no quiero medicina, voy a estudiar otra cosa. Hay una insatisfacción del alma, la cual Dios quiere saciar. Dios quiere satisfacer las almas, pero no es a la manera de cada uno. Yo me ponía a hablar con mi cuñada y fue algo que predicó el pastor Mauricio que ella en el hospital se da cuenta que los médicos tratan a la gente duro. No tienen como la paciencia de decir, venga, le explico qué está pasando, sino preguntan y contestan feo, ¿sí? Entonces decía el pastor que ellos no se podían congraciar con todos los pacientes, porque me viene la angustia de su niño está enfermo, el suyo también, el suyo también. Un médico se deshace cargando todas esas cosas. Entonces hay una medida que él tiene que manejar con todas las personas. Esa medida la tiene Dios. Sí, Dios se compadece de nosotros, pero hay una medida que Dios tiene que manejar con todos, y esa medida es Cristo. ¿Cuál es la medida? La estatura del varón perfecto, la que tenemos que alcanzar nosotros. ¿Qué hacía el Señor? Dice la Biblia que Él no maldecía, Él no respondía, sino que oraba por los transgresores. Era perseguido y Él bendecía. Era difamado y Él no levantaba juicio contra nadie. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, poner de la plenitud de Cristo en nosotros. Y esta promesa me parece muy linda, está en el versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, podemos tomar de Dios lo que necesitamos para ser felices. Cualquier cosa que usted tenga frustración, no es que Dios se la vaya a recompensar. No es que le diga, uy Señor, quiero un fusil Galil para darle a todo el que me mire mal. Esas cosas Dios no las va a hacer. Pero sí le va a decir, bueno, las cosas se manejan así. Usted va a someter a mí todas esas ideas que tiene. Y si usted me pide a mí algo de acuerdo a mi voluntad, yo se lo voy a dar. Porque yo quiero que usted sea mi hijo. ¿Sí? Y dice, y de su plenitud tomamos todos. Podemos tomar de él la plenitud y gracia sobre gracia. Cuando miramos que la gracia no es solamente lo que dice la gente ahí superficialmente, de decir que es un regalo inmerecido. Si es un regalo inmerecido, la salvación. Ahí está hablando de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, la salvación no la merecíamos. Pero además de la salvación vienen muchas otras cosas. Con la salvación viene lo que Dios le dio a Moisés, conocerlo a él. ¿Quién no quisiera sentarse en los pies, en el regazo de Jesús y preguntarle cualquier duda que tenga? ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? Dentro de los parámetros y la obediencia, económicamente, físicamente, a su familia. Todo eso hace parte de la gracia de Dios. Conocimiento. Dios da conocimiento por su gracia. Su gracia es el amor que Él tiene hacia nosotros, dispuesto, disponible. ¿Qué quiere, mi hijo? ¿Quiere un helado de chocolate? Bueno. ¿De 2 bolas? Bueno. ¿Qué más quiere? Todas esas cosas que nosotros necesitamos en nuestro corazón están dentro de la gracia de Dios. Y del modo que el apóstol lo dijo, que no caigamos de su gracia, no nos salgamos del plan que Dios tiene de salvación. Y en medio de ese plan de salvación hay una infinidad de cosas. Hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que Dios no nos quiere dar a nosotros? Pero todo esto tiene que estar en un estado de gracia, en un estado de salvación. ¿Qué le quiere preguntar usted a Dios? Nanotecnología, ¿cómo se llama esto? Física cuántica, los secretos del universo. Mi mujer decía, yo le decía, ¿usted qué le pediría a Dios? No, yo quiero volar por todo el universo. ¿Es posible? ¿Dios lo puede hacer? ¿Quiere ser libre de los demonios? ¿Quiere servirle a Dios? ¿Quiere un ministerio? El apóstol Pablo dice que el que anhela obispado pide una buena cosa. ¿Qué quiere usted pedirle a Dios? Dios lo tiene ahí. Pero uno tiene que disfrutar lo que Dios le da, bastarse en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en los recursos de Dios. Yo a veces me frustro y le digo a Dios, Señor, deme paciencia y deme amor por mis hijos y deme sabiduría porque yo no sé cómo manejarlos. Entonces a veces me presentan circunstancias donde requiere que uno esté ahí y uno tan ocupado. Bueno, pero yo le pedí a Dios, Él provoca las situaciones para que esas cosas pasen. Ay, que se enfermó, bueno, ya llévelo al médico. No, que llévelo a fútbol, y uno se queja a veces por todo, ¿no? No se da cuenta que Dios está creando los espacios para que esas cosas pasen. Yo ayer pensaba en el hospital, ¿cuántas veces he estado yo allá en esa clínica, hospitalizado, llevando a los niños?
y uno le pide a Dios que le dé a uno como la gracia, que le dé como que le incluya en los planes de Él para predicarle a la gente, para orar por las personas, para entrar al ministerio y al servicio de Él, pues, tocó ir al hospital. Eso es que Dios está provocando escenarios para que esas cosas pasen. Todo eso va añadido en la gracia de Dios. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué más bien en vez de estar insatisfechos no le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado? Incluso por los momentos malos, porque de esas cosas hemos aprendido. Y esos momentos malos nos aferran más a tener que pedirle a Dios, ayúdeme, tenga misericordia, solucióneme el problema, solucióneme esto que es irremediable. En esa transición Dios muestra quién es Él. Cuando usted es fuerte, por lo general rechaza la ayuda de Dios porque no la necesita. Y Dios manifiesta en toda su palabra que Él actúa en los momentos de debilidad de la gente. ¿Qué sacó Dios de Egipto? Un pueblo de esclavos. Un pueblo de esclavos que es debilidad, ignorancia. ¿Cómo fue Jesús allá a encontrar a Lázaro? Debilidad, muerte. ¿Cómo llegaron las personas a pedir el favor de Jesús? ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Enferma, pobre porque ya se había gastado toda la plata. Y Jesús actuó ahí. Todas las circunstancias donde Dios se glorifica es en la debilidad nuestra. Entonces, ¿qué dice Pablo? Me gozaré más bien en mis debilidades para que el poder de Dios repose en mí. Necesitamos el poder de Dios, es innegable. ¿Cómo se va a convertir un corazón a Dios? Viendo los milagros. Y el Señor dice, los milagros son para que la gente crea. Una de las cosas que nos suele pasar a nosotros es tener miedo por todo. Miedo de que nos duela, miedo de que nos pase, miedo de que nos roben, miedo de que nos desprecien, miedo de que la gente se burle porque uno ora, porque uno predica. Pero si no es así, entonces la gente ¿cuándo va a conocer a Dios? Decía un hombre predicador que no podemos ser agentes incógnitos de Dios. No podemos ser cristianos incógnitos, tenemos que darnos a conocer, exponiéndonos en nuestra debilidad a que la gente nos rechace. Pero más bien deberíamos pensar que en nuestra debilidad Dios se puede glorificar en la vida de en la vida de en la vida del otro. ¿Qué hace un hijo de Dios? Dice la Biblia, sean prudentes como serpientes y mansos como palomas. Una paloma es un animal débil, cualquiera puede coger una cauchera y... O lo que hacían en la Plaza de Bolívar, les echaban el maíz con su venenito. Pero Dios nos llama a nosotros a ser mansos, a mantener esa humildad. Una persona que se cree fuerte, ¿qué demuestra? Soberbia. Lo podemos ver en las guerras, en las discusiones. Una persona que se muestra fuerte demuestra soberbia, autosuficiencia. Pero una persona que es de Dios, ¿de quién depende? De Dios. Y se satisface con lo que Dios le da. Amén. Entonces era como el mensaje de Dios para nosotros. Bastémonos en lo que Dios nos da, en la gracia que Dios nos da. Y eso no quiere decir que le voy a dar eso y ahí se queda. No, la Biblia dice, y gracia sobre gracia. Hay mucho más para que nosotros le clamemos y le pidamos a Dios. Mucho más. Yo me acuerdo hace poco, no quiero aludir a nadie, ¿no? Pero un tiempo de nuestra vida como familia que todos tomábamos, y era una vida muy fea en la casa. Todos vivíamos en la casa, todos consumíamos alcohol. Habían peleas, habían discusiones y todo. Y yo sé que en el corazón de mi mamá existía la oración, porque eran ambientes difíciles, hostiles. Y Dios comenzó a hacer, y Dios continúa haciendo. Ahora yo le digo, Dios quiere hacer más. Dios siempre quiere hacer más. Y esto no solo para ella, para todos nosotros. Una característica de los seres humanos, después de que pasamos de los 30, es que nos sentimos viejos, ¿no? Y pensamos que ya no alcanzamos a estudiar, que ya no alcanzamos a hacer. Entonces decían en una publicación que el ser humano después de los 30, más que todos los hombres, quieren comprar una moto para volver a sentirse jóvenes, para tener el sueño de los harlistas. Pero Dios va totalmente en contra de los pensamientos del mundo. Él dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Se llevó un hombre fuerte, a los 40 años lo sacó de Egipto. Duró 40 años allá en los montes de Madián, allá, criando sus ovejitas. A los 80 años se le encontró Dios y lo mandó en una misión bastante dura.
A los 80 años, actualmente una persona ya muy poca fuerza, ¿no? Tal vez hay enfermedades, próstata, cálculos, tensión alta, diabetes, todas esas cosas se pueden encontrar posiblemente en una persona de 80 años. Y cuando Moisés, por mano de Dios, sacó a Israel de Egipto, lo caminó 40 años por el desierto. Ustedes imagínense en un viejito de 120 años dirigiendo a 600,000 personas, de las cuales el Señor decía: ustedes son duros de servicio, un pueblo duro de corazón, un pueblo que vio la gloria de Dios y no se arrepintió. Un hombre de 120 años lidiando con una cantidad de gente así. Moisés le dijo al Señor: es que son hijos míos. No, Señor, eso es pueblo suyo. Ya estaba hasta la coronilla. Pero Dios capacita, Dios pone el poder. Entonces imagine un hombre de 120 años que un día le saquen la piedra. ¿Usted qué quiere? ¿Carne? Ya me sacó la piedra, venga a ver y le doy carne. ¿Qué va a hacer eso un hombre de 120 años? Pero Dios lo respaldaba. Incluso con su hermana María, que se puso a hablar mal de él. ¿Qué hizo Dios? Tome su castigo, mija, por hablar mal de mi siervo. Me parece muy lindo de parte de Dios. Él es mi siervo y yo le voy a hablar a él. A ustedes por sueños, pero con él cara a cara. Con ustedes no quiero nada. Eso quiere Dios con nosotros. Es hora de gloriarnos, es hora de bastarnos en todo lo que Él ha hecho. Y no es poquito. Ustedes cojan una Biblia, léanla y miren las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No dice la Biblia, no le dijo Dios a Israel: por ustedes he entregado naciones enteras y pueblos mayores que ustedes los voy a entregar en sus manos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Entonces yo los invito a que oremos, y esto es una palabra como para darle agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, amén. No sé qué quiere. Sí, yo escuché eso. Sí. Bueno, Señor amado, te damos gracias, poderoso Dios de gloria, Señor, en esta hora, Dios. Tú, Señor amado, haces como si destaparas, Señor, cosas nuevas para tu pueblo, Señor amado, para todos nosotros, Dios. En medio de angustia, Señor amado, y de tiempos difíciles, Señor amado. En tiempos, Señor amado, donde nuestras fuerzas desmayan, Señor. Y en medio, amado Dios, de tanto razonamiento, Señor, tú muestras tu gloria, Señor. Tú muestras tu misericordia, Señor, y tú muestras quién eres, Señor amado. Y qué, Señor amado, también tienes preparado para todo aquel que te ama y que te cree, Señor amado. Yo quiero pedirte en esta hora que nos perdones, Señor, si hemos sido hijos desagradecidos, Señor amado. Si hemos sido, Señor, una nación que quiere cosas contrarias a tu voluntad, Señor amado, como lo fue el pueblo de Israel en mucho tiempo, Señor. Querían ser como las demás naciones, Señor, separadas de ti, dándole gusto a sus deseos, a sus placeres, Señor. Perdónanos hoy, papá, por todas estas cosas, Señor, y purifica nuestros corazones, Señor amado. Que lo que tú nos das, Señor amado, lo tomemos con entendimiento, Señor, con agradecimiento, Señor, con placer, Señor amado, que podamos disfrutar de todo lo que tú nos das, Señor amado. Podemos ver, Señor amado, que tú has dado una creación buena, Señor. Tu palabra dice que tú hiciste la creación buena, Señor amado, en gran manera, y le diste bendición a la creación, Señor. Pero la insatisfacción del hombre ha destruido, Señor, toda tu creación, toda tu obra, Señor amado. Los ríos, los mares, Señor, la tierra, Señor amado. Todo, Señor amado, se ha destruido porque el hombre no ha sido conforme con tu planteamiento, Señor amado, con tu bendición, Señor. No ha sido satisfecho con estas maravillas que tú has creado, Señor bendito. Y con las promesas, Señor amado, aparte de eso nos das promesas, Señor. Pero el corazón del hombre, Señor amado, no se ha saciado con tu verdad, Señor, con tu justicia, Dios santo. No se ha saciado con los planes que tú has hecho, Señor amado, para nosotros. Hoy te pedimos perdón, amado Señor, y te pedimos, Señor, amado, que nos alumbre, Señor amado. Que de hoy en adelante, Señor amado, demos gracias por todo, Señor, como dice tu palabra, Señor. Que de hoy en adelante aprovechemos al máximo los recursos que tú pones, Señor amado, delante de nosotros, para bendecir, Señor amado, para hacer conforme a tus planes, Señor amado. Que de hoy en adelante, Señor amado, no miremos problemas, sino oportunidades, Señor amado, para traer a obra tus palabras, Señor, tus planes, Señor bendito. Que no miremos indigentes, Señor, ni prostitutas, ni homosexuales, Señor, sino hijos tuyos, Señor amado, necesitados del Evangelio, Señor, del mensaje de salvación. Tu palabra dice, Señor amado, que
No nos avergoncemos del Evangelio porque es el poder, Señor amado, para salvación a todo aquel que cree, Señor. Al judío, Señor, primeramente, que tú lo llamaste, y también a nosotros, Señor amado, que éramos considerados gentiles, Señor, griegos delante de ti. Hoy te pedimos que nos des, Señor amado, esa visión, Señor, de que cada ocasión es una oportunidad, Señor, para glorificar tu nombre y para saciarnos en tu verdad, Señor, en tu poder, en tu justicia, Señor amado, y también para dar testimonio de ti, Señor amado. Hoy, Señor amado, con esta tristeza que hemos tenido en cuanto a lo de Camila, Señor amado, vemos la oportunidad que tú usas, Señor amado, para que nos acerquemos a ti, Señor amado, con un corazón necesitado de ti, Señor, con humillación en nuestro corazón, Señor amado, reconociendo que nos hemos alejado de ti, Señor amado, reconociendo que en muchas ocasiones nos hemos separado y nos hemos rebelado contra ti, Señor, porque no hemos tenido, Señor, inmediatamente lo que tú nos has prometido, lo que vemos en otras personas y lo queremos, Señor amado, haciendo pataletas, Señor. Pero tú estás dispuesto a dárnoslo, Señor amado, porque tú eres bueno. Solamente que es a tu forma, Señor amado. Es a tu manera, Señor, es en tu voluntad. Tu palabra dice que tus promesas son en el sí y en el amén, Señor, en el camino de Jesús. Hoy te pedimos perdón, Señor, encamínanos, Dios Santo. Encamínanos a hacer lo correcto, Señor amado. Encamínanos a hacer lo justo, Señor amado. Como a veces nos portamos, Señor amado, como hijos rebeldes y desagradecidos contigo, Señor amado. Como hijos inconformes, Señor, haciendo pataletas, Señor amado. Haciendo escándalos, Señor amado. No dándote gracias por lo que tú nos has dado, Señor, sino queriendo, Señor amado, otras cosas para satisfacer caprichos, Señor. El apóstol Santiago dice que no pedimos para nuestras necesidades, sino para los deseos de nuestra alma, de nuestra carne, Señor. Pedimos perdón, Señor amado, y en esta hora trae tu Espíritu Santo, Señor amado, trae tus planes, Señor. Trae, Señor amado, la satisfacción, Señor amado, del Espíritu, la plenitud, Señor amado, que dice tu palabra, que de tu plenitud tomamos todo, Señor, y gracia sobre gracia. Yo te quiero pedir, Señor amado, que reveles tu gracia, Señor amado, que no la veamos como un saludo, Señor, o como una palabra encasillada, Señor, sino que la veamos, Señor, de tu mano, de tu corazón, Padre, que podamos acceder a esa gracia en todas las definiciones que tú le das a la gracia, Señor amado, en todos los aspectos, Señor amado, que tú le das a la gracia, Señor bendito. Tu palabra dice que tú nos has creado para que seamos alabanza de la gloria de tu gracia, Señor amado. Pero para eso, Señor, necesitamos conocerla, Dios. Y te pedimos hoy la revelación de tu gracia, Señor amado, a tu pueblo. Una revelación profunda de tu gracia, Señor amado. Que esa gracia tuya sea como ese alimento que nos fascina, Señor amado, que nos deleita. Como ese alimento que hace agua en nuestra boca, Señor, y queremos comerlo y comerlo y comerlo, Señor amado. Que así sea tu gracia sobre tu pueblo, Señor amado. Y que con nuestro corazón feliz, Señor amado, alegre, Señor amado, con nuestro corazón lleno de alabanza, Señor, demos gloria a esa gracia preciosa, Señor. Hoy bendecimos tu corazón, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y también te rogamos, Señor amado. Acabamos de entender y recibir la noticia, Señor, de que Camilita entra a cirugía, Señor. La ponemos en tu presencia y en tus manos, Señor amado. Sabemos que ella está en tus manos, Señor bendito. Sabemos que tú haces milagros y prodigios, Señor amado. Y hoy, Señor amado, a pesar de que ella está en una situación complicada, Señor amado, te damos gracias por la vida de Camilita, Señor. Te damos gracias por el milagro que tú estás haciendo en ella, Señor amado. Por la limpieza, Señor amado, y por lo que los médicos están haciendo en ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Dale, Señor amado, el talento perfecto, Señor. La gracia tuya, Señor, sobre las manos de esos médicos, Señor amado, haciendo lo que tienen que hacer, Señor bendito. Esos talentos, Señor amado, y estas cosas las das tú, Señor, y son puestas a tu servicio, Señor. Y te quiero pedir que consueles el corazón de Diana y el de Cristian, Señor, y que ellos accedan a tu gracia bendita, Señor amado. Que ellos reencuentren, Señor, el camino, Señor, para volver a ti, Señor precioso. Que tú bendigas ese hogar, Señor amado, y que te manifiestes de una forma impresionante, Señor amado, que después podamos decir, Señor amado, que todo lo que hemos pasado, Señor, todo lo que hemos sufrido, Señor amado, tiene un galardón grande, Señor amado, y que nos vamos a gozar en todas nuestras debilidades, Señor, porque si no fuera así, Señor amado, la gente no se acercaría a ti seguramente, Señor. Nos vamos a gozar de nuestras debilidades para que tu poder repose en nosotros, poderoso Dios. Hoy te bendecimos, papá, y te pido que bendiga, Señor amado, este pueblo tuyo, Señor poderoso. En el nombre de Cristo, Señor amado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo les quiero acordar y pedir
como en obediencia a Dios, que esta cajita que se ha puesto ahí es para los diezmos y las ofrendas. Entonces todo aquel que quiera honrar a Dios y bendecirlo, esto está dispuesto para eso, ¿no? Recordemos que el diezmo es el reconocimiento al Señor Jesucristo por su sacerdocio. Entonces todo aquel que quiera honrar a Dios, está esto dispuesto, están los sobres dispuestos. Esto obviamente se hace llegar tal cual como ustedes lo depositan acá, se hace llegar a los pastores a Neiva. Amén. Entonces ahí está dispuesto todo esto para que honremos a Dios. No sé si haya otra petición de oración. No, ya están satisfechos. Ya encontraron la plenitud. Bueno, entonces vamos a orar para ser despedidos. Amén. Bueno, Señor precioso, te damos gracias, Dios, porque tú eres bondadoso y bueno, Señor, y misericordioso con todos nosotros, Señor amado. Yo quiero orar por los diezmos y las ofrendas, Señor amado, para que tú, Señor amado, traigas bendición, Señor. Una de las cosas que me parece admirable, Padre, de ti es que tú dices que te proveemos, Señor amado, si no abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendición hasta que abunde, Señor amado. Nos das el permiso, Señor amado, y me parece un reto, Señor amado, que la gente te pruebe a ti, Señor amado. Pero, sin embargo, Señor amado, queremos bendecirte, Señor amado, con los diezmos y ofrendas, Señor amado. Porque tú eres digno, Señor amado, por tu sacrificio, por tu sacerdocio, Señor amado, que es eterno. Te honramos y te bendecimos por esto y te pedimos que traigas bendición abundante sobre toda tu iglesia, Señor amado. Que hayan trabajos prósperos, Señor amado, que haya bendición, Señor, en abundancia para servirte a ti, Señor. Y también te queremos pedir, Señor amado, que nos bendigas esta semana que comienza, Señor. Que tu paz esté sobre nosotros, Señor amado. Y que podamos levantarnos, Señor, y con nuestra boca decir que tú nos has bendecido, Señor. Que tú nos has sanado, que tú, Señor amado, nos has prosperado en tu camino, Señor amado. Y que de nada tenemos, de ninguna cosa tenemos necesidad, Señor. Hoy, Señor amado, yo bendigo a tu pueblo y te doy gracias por permitirme, Señor, hablar tu palabra, Señor. Y te pido que los bendiga, Señor amado, y despedimos a este pueblo, Señor amado. Pero te pedimos que nos mantengas en tu presencia, Señor amado. También atamos toda retaliación y toda venganza, Señor amado, y toda furia de las tinieblas que se haya levantado, Señor amado, a combatir lo que es justo, a combatir lo que es bueno, Señor amado. La palabra dice que la batalla no es nuestra, sino tuya, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, atamos todas estas cosas y las echamos al abismo, Señor. Yo te pido que envíes ángeles, Señor amado, que limpien este lugar, Señor amado, que dejen este lugar limpio de cualquier liberación, de cualquier cosa que haya venido a contaminar y a molestar, Señor amado. Y te pedimos cielos abiertos sobre nosotros, amado Señor. Los ángeles que desciendan para ministrar, Señor amado. Y te pedimos ángeles en servicio a los que creen en ti, Señor amado. Ángeles en servicio, Señor amado. Tú nos das la autoridad, Señor, y nos das el privilegio de pedir esto para nuestras vidas, Señor. Te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y te decimos gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Les deseo que un buen resto de domingo, y a los que están allá conectaditos, aquí está mi hermano Cristian pidiendo oración por la niña. El Señor va a hacer el milagro, Cristian. Ore usted allá con el corazón. Dios está dispuesto a bendecirlos, amén. Entonces ya nos conectamos con Cristian para saber qué cosas nuevas hay de la niña, amén. Dios los bendiga y un abrazo a todos, amén.